Arte fenicio. Cronología, materiales y rasgos. Cronología y contextos. El arte al que solemos referir como fenicio se desarrolla a lo largo del primer milenio antes de Cristo, con antecedentes en el segundo milenio. Las producciones artísticas fenicias se hallan entre los siglos XI y el siglo IV a.C. Conviene matizar que la tradición proto-canánea aparece ya en el segundo milenio a.C. y prolonga fuertemente durante el primer milenio. Soportes, técnicas y materiales. Marfil. Plaquitas y taraceas para muebles y objetos decorativos, a menudo importado de África, tallado con motivos figurativos y animales. Metales. Oro, plata, bronce, para orfebrería y recipientes finos. Vidrio y trabajos en pasta vítrea. Los fenicios fueron uno de los grandes centros tempranos de producción de vidrio en el Mediterráneo. Cerámica decorada y objetos petit mobilier. Pequeñas esculturas, amuletos. Incrustaciones y taracea. Vidrio, piedra, semipreciosas integradas en piezas de muebles. Estilo e influencias. El arte fenicio es notable por su eclecticismo sincrético, incorpora y reinterpreta motivos egipcios, mesopotámicos, chipriotas y egeos. Aún así existe una continuidad estética, preferencia por objetos de pequeño formato y refinada manufactura, ítems de lujo para élites y comercios. En las colonias, por ejemplo Cartago, se detecta una uniformidad estilística que refleja redes de talleres y modelos exportados desde la metrópolis fenicias. Ejemplos arqueológicos y icografía. Las placas de marfil, biblos y otros yacimientos, colgantes y piezas de vidrio del Museo Metropolitano, relieves con escenas marítimas y restos arquitectónicos son evidencias tangibles del alto nivel técnico. La iconografía mezcla deidades, motivos animales, escenas cortesanas y motivos ornamentales de raíz oriental, todo ello adaptado a la demanda de élites locales y de mercados internacionales. Muy buenas, mi nombre es Naomi Camila Rueda Ponte y yo voy a hacer un análisis comparativo entre los hebreos y los fenicios, comenzando desde la economía. La cultura hebrea y fenicia, ambas ubicadas en la región del antiguo Oriente Medio, tuvieron elementos económicos distintivos que contribuyeron a su desarrollo y prosperidad. Aunque cada una tenía sus particularidades, compartían algunas características económicas comunes. Los fenicios principalmente se basaban en lo que era la navegación. Tenemos su economía marítima y comercial que nace a partir de ello. Lo que es el comercio marítimo, los fenicios eran conocidos como grandes comerciales y navegantes. Se destacaban por su habilidad en la navegación y el establecimiento de rutas comerciales a través del mar Mediterráneo. Fundaron colonias comerciales en varios lugares como Cartago. También tenían su economía se basaba en lo que era la metalurgia y artesanía. La cultura fenicia era conocida por su destreza en la metalurgia y artesanía. Producían y comerciaban con objetos de metal, cerámica, vidrio y tejidos que eran muy valorados en el comercio internacional. Tenían un sistema monetario. Los fenicios fueron primeros en el uso de monedas como medio de intercambio de sus transacciones comerciales. Introdujeron un sistema monetario basado en la acuñación de monedas, lo que facilitaba el comercio y la expansión de sus actividades económicas.
colonias comerciales. Los fenicios establecieron colonias comerciales en diferentes regiones del Mediterráneo, lo que les permitía comerciar con diferentes culturas y expandir su influencia económica y cultural. Hebreos. Ahora, lo que es la cultura hebrea principalmente se basaba en lo que es la agricultura y ganadería. La agricultura y la ganadería, que era una parte fundamental de la economía hebrea, la tierra fértil permitía el cultivo de diversos cultivos, como lo es el trigo, la cebada, los olivos y los viñedos. La ganadería también era una actividad importante, como la cría de ovejas y cabras. También tenían lo que son el comercio y rutas comerciales. Los hebreos participaban en el comercio tanto a nivel local como internacional. Establecieron rutas comerciales que conectaban el mar Mediterráneo con Mesopotamia y Egipto, lo que les permitía intercambiar bienes y productos con otras civilizaciones. Leyes y comercio justo. Los hebreos tenían un código ético legal conocido como la Torá, que incluía normas sobre el comercio y las transacciones comerciales justas. Estas leyes fomentaban la honestidad, la equidad y la justicia en los intercambios comerciales. Tributo y agricultura de subsistencia. Parte de la economía hebrea estaba relacionada con el tributo o diezmo, donde una parte de la producción agrícola se destinaba a mantenerse a los sacerdotes y al templo. Además, algunas comunidades practicaban una agricultura de subsistencia para satisfacer sus necesidades básicas. Ahora vamos con lo que es la organización política, cómo es que estos se organizaban antiguamente. Comenzando por los fenicios. Los fenicios se organizaban en ciudades-estados independientes, es decir, cada uno con su propio gobierno monárquico, y aunque no formaron una unidad política, su desarrollo económico los llevó a una estructura basada en el comercio y en las clases mercantiles urbanas. ¿Cómo eran estos de ciudad-estado? Los fenicios no formaron un estado unificado, es decir, que no son un todo en uno solo, sino que se organizaron en ciudades-estados independientes en la costa del Líbano y Palestina, como lo es Tiro, Sidón, Biblos. Cada ciudad era una sola unidad política autónoma. Se basaba también en las monarquías y aristocracias comerciales. Las ciudades fenicias eran gobernadas por reyes locales y algunas se formó una monarquía teocrática con influencia de asambleas de nobles. También con el desarrollo económico, las clases mercantiles urbanas adquirieron gran importancia, lo que modificó la estructura política y las llevó a una gestión de intereses comerciales. Los hebreos. Los hebreos tuvieron 3 etapas. Se desarrollaron mediante 3 etapas importantes. La etapa de los patriarcas y jueces, con el liderazgo que comenzó con lo que es el liderazgo de familiares y jueces. La etapa de la monarquía unificada, lo que viene siendo los reyes como David y Salomón. Y finalmente el reino dividido, que vendría siendo el de Israel y Judá, que fue conquistado previamente por otros imperios extranjeros. Comenzando con la primera etapa, el patriarcado, lo que comienza con el patriarcado y jueces, periodo de los jueces se le dice. La autoridad política inicial se centraba principalmente en lo que es el jefe de la familia, el patriarca, y el consejo de ancianos, pero luego, después de la creación de las 12 tribus de Israel y el crecimiento poblacional, posteriormente la dirección recayó a los jueces, que generalmente se desempeñaba como caudillo de su pueblo. Este reunía poderes sobre las tribus con considerable autoridad, administraban justicia, dirigían la guerra y los ritos religiosos, actuando como líderes tribales. Ellas fueron una especie de confederación que dio lugar al reino de Israel. Después sigue la segunda etapa, que viene siendo el nacimiento del reino, de los reinos, que sería la monarquía unificada. Fue establecida con el primer rey, Saúl, y continuó con David, que centralizó el poder y la organizó, y la organización política, tomando a Jerusalén como capital. Su hijo Salomón consolidó el reino.
fortaleció el ejército y expandió el comercio, pero su gobierno marcó un esplendor antes de la división. Ahí es cuando entramos al tercer reino, que es el reino dividido. Tras la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, que vendría siendo el de Israel, y el del sur, los de Judá. Ambos reinos enfrentaron invasiones y conquistas por parte de imperios como el asirio y el caldeo, lo que llevó a la destrucción de sus capitales y la deportación de gran parte de su población. Tenemos también lo que es las contribuciones culturales y tecnológicas de ambos. Entre los fenicios tenemos principalmente lo que es el alfabeto, el alfabeto fonético. Los fenicios crearon un sistema de escritura fonético de 22 letras, que fue la base para el alfabeto griego, el latín y otros, facilitando la comunicación y el comercio, navegación y comercio. Fueron los primeros grandes navegantes de la historia, desarrollando la navegación de altura y la construcción naval con avances como la quilla, permitiendo el dominio del Mediterráneo. Innovaciones tecnológicas. Dominaron la forja de hierro, metalurgia, la fabricación de vidrio y la producción de masa de artículos de lujo. Difusión cultural. Introdujeron nuevas culturas como el olivo y la vid en Occidente a través de sus extensas redes comerciales, vidrios, tintes, púrpuras y manufactura de lujo. Los hebreos. Las contribuciones que hicieron los hebreos se debe al desarrollo religioso y literario que tuvieron estos, tales como las tradiciones sacerdotales, proféticas y narrativas que se volcaron en la Biblia hebrea. Y así es como estos nos transmiten lo que es el monoteísmo, consolidaron la creencia en un solo Dios creador que vendría siendo Jehová, estableciendo la base para el judaísmo y sus religiones derivadas. También nos dieron lo que es la Biblia, escribieron la Biblia, un conjunto de textos que contenían sus enseñanzas morales, religiosas y su historia, influyendo profundamente en la cultura occidental. Y el Decálogo, que es la creación de los 10 mandamientos, un código moral fundamental que aún se sigue considerando en las religiones monoteístas. Entre la dirección e influencia mutua, estos pueblos semitas, el cual compartían la costa oriental del Mediterráneo, aunque los hebreos se asentaron en el sur y los fenicios en el norte, el comercio, intercambio material y cultural de estos fueron intensos. Los fenicios y hebreos interactuaron en puertos, mercados y por vías terrestres. El contacto con los artesanos fenicios pudo contribuir a la circulación de bienes y modelos artísticos entre ambos. En conclusión, los fenicios y hebreos son dos expresiones semíticas del Levante con caminos divergentes, pero complementarios. Los fenicios se especializaron en el mar, el comercio y la transmisión material, tales como el alfabeto, técnicas artesanales, etc. Mientras que los hebreos consolidaron instituciones agrícolas, religiosas y literarias, cuyo legado espiritual e intelectual ha sido trascendental. Ambos interactuaron en un Mediterráneo dinámico, en que redes comerciales, migraciones y conquistas moldearon identidades y producciones culturales. Muchas gracias a todos por ver este video. Nosotros somos el grupo 9 hablando sobre los hebreos y fenicios.